Entonces, buenas, buenas tardes para todos. Mi nombre es Aliona, hago parte de GLARC. GLARC es el grupo de Georges Lemaitre Astrophysics Research Group de la Javeriana. Es el grupo de astrofísica de la Javeriana. Y bueno, la vez pasada decidimos traer al profesor Germán para podernos hablar un poco de divulgación. Esta vez lo decidimos volver a traer porque nos va a exponer un tema muy bonito que se llama el arte en la astronomía, algunas historias de arte en la astronomía. Nos gustaría poderlos escuchar, sus inquietudes después de la charla. Bienvenidos a la charla. Lamentamos de verdad desde la Javeriana, desde el grupo de la Javeriana y todos sus integrantes, junto con los integrantes de la Universidad Nacional, porque este grupo es con estudiantes de la Universidad Nacional. Les ofrecemos una disculpa a todos y bueno, bienvenidos a la charla. Espero la disfruten y creo que les hice una presentación, una pequeña presentación del profesor Germán la charla pasada. Creo que no es necesario, pueden visitar nuestro canal en YouTube, en Facebook, en Instagram, ahí estamos disponibles como GLARC. Y bueno, bienvenidos, un placer, los dejo con el profe Germán. Hola, buenas tardes a todos, a todo el grupo. Gracias a Aliona por la invitación a esta segunda charla. Que bueno, para los que no me conocen, soy Germán Puerta y soy economista, astrónomo aficionado, dedicado a la divulgación por varios medios. Escribo libros, doy conferencias, hago eventos, festivales. Y ahora estoy tratando de lograr que este país se interese por la construcción de planetarios como herramientas para integrar la cultura científica en la cultura general. De hecho, tengo un lema que se llama un planetario por cada estadio. Bueno, es difícil, pero también fue difícil ir a la luna y sin embargo se logró. Bueno, vamos a hablar de arte y astronomía. A ver, vamos a compartir aquí pantalla. Correcto. Y quiero que me confirmen si se está viendo pantalla completa. Si se está viendo, ahí están mi correo y mi Instagram y Twitter, que es Astropuerta. Si ustedes me escriben, yo mensualmente les envío una información de lo que pasa en el cielo. En estos días estamos en una lluvia de meteoros. Ahora el 29 va a pasar un asteroide que no nos va a golpear, pero por ahí hay mucho ruido en medios. El mes entrante hay un cometa que se puede observar. Hay efemérides importantes. Hoy estamos celebrando los 30 años del lanzamiento del telescopio espacial Hubble. Y bueno, astropuerta@gmail me escriben y yo mensualmente les envío información. Y también estoy distribuyendo ahora, que aprendimos todos a manejar redes y domicilios, estoy distribuyendo mis libros por correo. Especialmente recomiendo Guía para Viajeros del Cielo, que es ideal para iniciarse en la observación. Mi libro más conocido. Bueno, esta charla de arte yo la he titulado así porque pues, es una charla mucho más extensa. Pero aquí solamente he escogido para esta charla unas obras. La relación del arte con la ciencia es milenaria. De hecho, nos sirve para varios aspectos. Por una parte, las obras de arte a lo largo de la historia nos pueden mostrar las ideas cosmológicas que tenían en la época, o que tenía el pueblo o el artista responsable de la obra, las ideas cosmológicas del momento. Pero también nos pueden servir como un testigo, un retrato en el tiempo de algún evento o suceso importante. O también pueden ser la relación
con algún evento histórico. O inclusive podríamos observar también las técnicas artísticas del momento. Hay muchísimas obras de arte, pero yo hice esta selección. En el mundo antiguo, por supuesto, y en tiempos remotos hay muchas, desde 30.000 años de antigüedad. Pero escogí esta de la Cueva de los Toros en Lascaux, en Francia, porque nos muestra la Cueva de los Toros o de los Bisontis, la más antigua representación que yo sepa de una constelación. En este caso, la constelación de Tauro. Miren ustedes que aquí vemos el grupito de estrellas de las Pléyades, y al otro lado el cinturón de Orión, o las 3 estrellas del cinturón. Y en el medio la constelación del Toro, de Tauro. Es tal vez la representación artística más antigua asociada a una constelación. De hecho, las constelaciones clásicas fueron diseñadas por los sumerios, incluyendo las constelaciones zodiacales, pero esto es mucho más antiguo que ellos. Ahora, ¿por qué una civilización y otra u otro grupo tan diferentes en tiempo y espacio coinciden en nombrar una constelación con el mismo nombre? Puede ser una coincidencia, efectivamente, ¿sí? En el año 1054 sucedió la explosión de una estrella, tipo nova o supernova, no recuerdo, que hoy día se conoce como la nebulosa del Cangrejo, o M1 en el catálogo de Messier. Una nebulosa que además se expande a una velocidad de 1500 kilómetros por segundo. Y bueno, pues ese evento fue observable a simple vista como una estrella nueva, de hecho su nombre es Nova. Y aquí vemos en el cañón del Chaco, de la cultura Nasazi en Nuevo México, que es en ese momento se vio. Y aquí vemos la luna en cuarto creciente o en creciente justo con la estrella como se observó en ese momento. Y aquí, sin duda, esa mano es la firma del artista. Entonces, esta obra de arte, que sin duda lo es, nos da un testimonio de un hecho que sucedió. Otras estrellas novas, como la que observó Kepler en el siglo XVII, también fueron muy brillantes. Y hace mucho rato que no vemos una estrella nueva, por lo menos no en este siglo, ni en el pasado. En algún momento la veremos. Miren esta preciosa obra del periodo romántico del siglo XIX. Es un estilo artístico o cultural reaccionario al racionalismo científico, reaccionario a la revolución industrial y tal vez a la arrogancia y prepotencia de los científicos de la época y los intelectuales de Francia, Inglaterra y Alemania consideraron que la cultura debía ceñirse únicamente al conjunto de las bellas artes, pintura, literatura, música, teatro y danza, y sacaban a la ciencia. Y esa es un poco la responsabilidad del ya centenario cisma entre cultura y ciencia. Profe, qué pena Entonces, molestarte. ¿Puedes poner la imagen más grande, por favor? Es, más grande. sí, o sea, es que está como pequeñita. No Ok, la a tienes ver, ampliada. Eso, ahí va perfecto, mejor. perfecto. Bien, magnífico. Ahí vemos entonces del periodo romántico Stonehenge, ese milenario monumento megalítico que además sirvió como observatorio astronómico. Pero aquí lo que nos interesa es que es un retrato de cómo este artista inglés, John Constable, en 1836 fue allá a Stonehenge y vio cómo quedaba. Miren ustedes la columna inclinada aquí y el dolmen encima de estas otras columnas, ¿sí? Y con un clima que le tocó pues muy británico, muy nublado. Pero curiosamente al año siguiente otro artista del periodo romántico, Richard Tong, va también con mucho mejor clima, parece, más primaveral. Miren aquí la misma columna inclinada y las ovejas ahí en el campo. Entonces, un retrato en el tiempo de Stonehenge.
Bien, vámonos ahora al siglo octavo antes de Cristo, a la antigua Babilonia, allá en el Valle de Mesopotamia. Sumerios y babilonios, recuerden que eran muy adictos a los temas astrales. De hecho, lo que aquí estamos viendo es al príncipe y su esposa, de su familia, los animales, las plantas, y el sol, Venus, la luna creciente y las Pléyades, una unión íntima entre el cielo y la tierra, una integración cósmica entre los dos mundos, ¿sí? Esto va a ser muy común en muchas otras culturas, inclusive aquí en culturas precolombinas. De hecho, hay otras tablillas, también sumerias y babilonias, que nos muestran cómo las parejas se presentaban, están grabadas ante los dioses, pero la escena siempre la están vigilando el sol, la luna y los planetas. Entonces, aquí vemos una íntima relación entre estos dos mundos, ¿sí? En el siglo XV antes de Cristo, con el ascenso del faraón Akenatón en Lamarna, en el Palacio de Lamarna, él establece una religión monoteísta, en el cual el culto en el imperio debía ceñirse únicamente al sol. Y aquí vemos en esta magnífica obra de arte, en este bajo relieve, cómo el sol irradia su bienestar y su radiación a la familia faraónica. El rey, aquí vemos a Akenatón, sus hijos y su esposa. No sé si alguien recuerda el nombre de la esposa de Akenatón. Tal vez es una de las mujeres más famosas de la antigüedad y también muy famosa por su belleza. Su magnífico busto está en uno de los museos de Alemania. Estamos hablando de Nefertiti. Entonces miren ustedes aquí una viva representación de la religión solar, del monoteísmo acerca del sol en este periodo. Vámonos ya más adelante. Recuerden que en la filosofía aristotélica, el geocentrismo fue estipulado claramente en aquel periodo posterior al desarrollo de los jónicos, que eran más dados a la observación y a la experimentación, y después viene este periodo aristotélico en el cual se privilegia más la contemplación, ¿sí? De hecho, el mundo, estamos en el centro del mundo rodeados por las esferas celestes, las esferas planetarias y los solares, y el mundo se compone de 4 elementos, que aquí los vemos: aire, agua, tierra y fuego. Este geocentrismo va a ser adoptado por el cristianismo después de la caída del mundo clásico, y de hecho, pues la Biblia es geocentrista, ¿no? Y el geocentrismo va a ser una de las doctrinas del cristianismo europeo, ¿sí? Esta me gusta, esto es de Bartolomé el Inglés, un artista conocido del siglo XIII, una miniatura. Aquí vemos simplemente la representación clásica de los planetas. Vemos a Marte bien armadito con su escudo y su espada. Aquí vemos a Venus, seguramente por ahí está Júpiter, aquí está, y la esfera final, que es la de las constelaciones. Una obra realmente preciosa de ese periodo. Mientras que en el norte del Mediterráneo estamos en la Edad Media, estamos en el desarrollo de lo que se llama el feudalismo. Al sur del Mediterráneo suceden cosas muy diferentes. El mundo árabe se había expandido de Persia hasta el sur de España. Estaban construyendo universidades y estaban haciendo desarrollos como la construcción de sextantes, de astrolabios. Pero curiosamente los árabes adoptaron el conocimiento clásico de Grecia y Roma en astronomía,
y mantuvieron los nombres de las constelaciones. Pero curiosamente, bautizaron las estrellas con nombres árabes. Por eso es que las estrellas que conocemos tienen nombres árabes, como Aldebarán, Jamal, Betelgeuse. Aquí vemos del mapa de Al-Sufi, un famoso astrónomo árabe que diseñó estos atlas, el libro de los cielos. La constelación claramente la vemos de Perseo. Él viene con su espada en su mano, sostiene la cabeza cortada de la medusa, que con su mirada todo lo convertía en piedra. Así es que somos testigos de cómo se visualizaba artísticamente esta constelación. En el ojo de la medusa, la estrella Beta Persei, que se conoce como Algol, del árabe Ras al Ghul, la estrella del demonio, porque es una estrella variable algólida. Son dos estrellas que giran y se van apagando o encendiendo en un ciclo de 7 días. Una estrella parpadeante o del demonio. Bueno, estos son los atlas que van a llegar a Europa. Por eso se conservan los nombres árabes de las estrellas en la bóveda celeste. También del mundo árabe, del monte Athos al norte de Grecia, vemos esta preciosa ilustración de los observadores utilizando los instrumentos. Tal vez veo ahí sextantes o algo así, cartas celestes, y miren ustedes cómo dibujan sus cálculos en la arena, como lo haría Euclides, que se dice que con su bastón le enseñaba a los alumnos sus ecuaciones en la arena. Esta obra me parece preciosa. Volviendo a Europa, entonces vemos esta ilustración de Simón Mandion del siglo XV, Adán y Eva en el paraíso, pero miren ustedes lo que estamos observando es precisamente las esferas aristotélicas, la esfera del Sol, de la Luna, de los planetas, pero en este caso invertidas hacia arriba, porque en la última de las esferas está el reino de Dios. Una miniatura que realmente pues, es preciosa y muestra esa influencia del geocentrismo y del aristotelismo en el cristianismo europeo, en ese siglo, en la época feudal. En el libro de San Juan, o el libro de las revelaciones, que se llama el Apocalipsis, es muy conocido el episodio de los aperturas de los 7 sellos. Y cuando se abre el 6º sello, ahí se lee textualmente cómo caen las estrellas y suceden terremotos. Y además, el sol se tiñe de negro y la luna se tiñe de rojo. De ahí la asociación tradicional de ligar eclipses con terremotos, que son dos fenómenos naturales que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero en la Biblia, en el Apocalipsis, están asociados claramente. En este libro, que es el Apocalipsis de San Juan de Locarno del siglo XII, vemos como el caballero del Apocalipsis sale en lucha contra el Satán, contra el anticristo, y el sol, el eclipse y la luna de eclipse están como testigos del evento. Miren esta miniatura francesa del siglo XV, la caída de un meteorito. Esto pues, lo encontré yo en una revista muy vieja, por allá en la casa de mis papás, y yo no he visto en ningún otro lado esta miniatura, y no tengo mucha información, pero miren el espanto que le produce al testigo la caída de un meteorito. Genial, me parece, es una obra preciosa. Bien, esta es una de mis favoritas, porque estamos ante la adoración de los Reyes Magos de Giotto di Bondone del año 1302. Pero miren usted lo que él ha puesto como estrella de Belén, ni más ni menos que un cometa que después se sabría, fue el cometa Halley. Pero miren ustedes que aquí lo que estamos viendo es cómo se vio el cometa Halley en 1302. O sea, sin duda una visión espectacular. Ahora, en 1986
el último paso del cometa no fue tan visible, no fue una posición tan favorable y más o menos se pudo apreciar. Sin embargo, la Agencia Espacial Europea envió una sonda hacia el cometa en 1986 y el nombre de la misión se llamó Giotto, en honor a este cuadro. Es muy común en la historia de la ciencia ir reconociendo a todos aquellos que de alguna u otra forma han hecho algo por su progreso. En este caso, un reconocimiento a nuestro artista Giotto di Bondone, el Giotto. Los cometas, hay muchas obras de arte asociadas a los cometas, porque los cometas no eran de buen recibo. Espadas de fuego, miren que podrían ser fenómenos atmosféricos, como el granizo, la lluvia. Nadie podría imaginarse que vienen de la lejana nube cometaria, de la nube de Oort, o que sean residuos de la nebulosa primitiva del sistema, ¿no? Eran espadas de fuego que con su cola, miren, podían quemar las ciudades. En este grabado alemán del siglo XVI, y el espanto que producía la aparición de los cometas. Hace rato no vemos un gran cometa brillante, pero en cualquier momento aparece. Cometas protagonistas en la historia. En el tapiz de Bayonne, una tela de 70 metros de largo por 20 centímetros de ancho, una maravillosa obra de arte, esto está en Francia, narra la historia de la conquista de Inglaterra por Guillermo de Normandía. Y aquí en el año 1066 vemos en la batalla de Hastings, fue decisiva su resultado por la aparición de un cometa que aquí lo vemos, aquí arriba, de nuevo el cometa Halley, y miran Estela, ellos admiran la estrella. El rey Haroldo de Inglaterra tomó muy mal presagio, no le cayó nada bien la vista del cometa. En cambio al rey Guillermo de Normandía le pareció de muy buen augurio. Adivinen quién ganó la batalla. Pues la perdió Haroldo, que tomó de mal recibo el cometa, y aquí le están comunicando ahí que ha perdido la batalla y el territorio. Un cometa protagonista de la historia. De nuevo el cometa Halley. Fue Sir Edmund Halley el que determinó que ese cometa, que se había visto en varios periodos de la historia, era el mismo, con un ciclo de 76 años, que brillantemente dedujo. Y él dijo, mire, ese cometa va a volver a aparecer en 1759. Pero resulta que Halley se murió antes de eso, porque pues, además se murió a una edad avanzada, él no alcanzó a ver el glorioso evento. Pero el cometa se acudió a su cita. Y este cuadro, también del periodo romántico de Samuel Scott, nos muestra cómo se vio el cometa Halley sobre el Támesis, en el año en el que Edmund Halley pronosticó su regreso. Así se vio Halley sobre el Támesis, tal cual. Bueno, tal vez entre las obras de arte asociadas a la astronomía, esta es una de las más espectaculares. Esto está en Villa Farnese, en Italia, y es la bóveda de una sala que se llama la Sala del Mapamundi, o la Sala del Mapamundi. Esto tiene 20 metros de largo por 8 de ancho y representa las 48 constelaciones clásicas. Actualmente son 88 constelaciones en el cielo, definidas por la Unión Astronómica Internacional, pero realmente las clásicas son 48. Y aquí vemos algunas de ellas. Vemos, por ejemplo, aquí la Osa Mayor, estoy viendo al León, la nave Argo, que esa ya no existe, los centauros. 20 metros de... Imagínense la maravilla que sería poder entrar a la sala del Mapamundi. Iremos a Italia, veremos esta maravilla. Y aquí les muestro cómo es la sala del Mapamundi. Miren esto, lo que sería entrar allí y estaciarse con esta vista. Villa Farnese, autor desconocido, año 1545, creo, siglo XVI. Entre las obras de arte del Renacimiento, recuerden que el Renacimiento es el movimiento cultural, político, filosófico, comercial,
ante la crisis del feudalismo empieza un renacimiento en muchos órdenes de la vida, pero sobre todo en el arte. Se vuelve un regreso al gusto por las formas, por el cuerpo humano, al gusto por lo clásico. Y aquí vemos de Rafael Sanzio, Rafael, un homenaje a los pensadores de la antigüedad, del mundo clásico, en este maravilloso cuadro que se llama La Escuela de Atenas. Una maravilla. Y veamos algunos personajes aquí. Por ejemplo, aquí vemos, esto es de 1510, esto está en el Vaticano. Cuando vayamos allá a ver el anterior, también vamos a ver este. Aquí vemos a Plotino, a Zoroastro, a Ptolomeo, que aquí tiene su bóveda, y al mismo Rafael, que el propio artista se pintó allí. Y aquí vemos ni más ni menos que a Hipatia y a Parménides. Recuerden que Hipatia fue la última gran astrónoma de la antigüedad, del siglo IV, pagana, científica, astrónoma, matemática, muerta por una turba de fanáticos cristianos que le temían por mujer, por bruja y por pagana. Con la muerte de Hipatia se da fin al mundo clásico y se da inicio a la Edad Media. Hipatia, la última gran astrónoma de la antigüedad, homenajeada por Rafael en una posición muy central en esta maravillosa obra, La Escuela de Atenas. Bueno, tenemos de más ni menos que al titán de la ciencia del inicio de la era moderna, a Galileo. Astrónomo físico y matemático italiano. Realmente su pasión era la física del movimiento, todo lo que sea física del movimiento de Galileo. Curiosamente, por un accidente de la historia, terminó durante un periodo bastante largo convertido en astrónomo. Él diseña el telescopio astronómico, adopta el sistema copernicano en un periodo muy complicado en el cual llevarle la contraria a la iglesia no era buena idea, pero Galileo era muy terco y demasiado moderno. De hecho, es el primer hombre moderno. Finalmente, la iglesia y la Inquisición lo condenan a casa por cárcel de por vida, sospechoso de herejía. Y va a pasar sus últimos años en una finquita cerca de Florencia. Y allá va a ser visitado por numerosos personajes, por sus alumnos, embajadores, y va a recibir la visita en 1636, 2 años antes de su muerte, por el pintor Justus Sustermans, y le hizo este retrato. Ese, señores, es el retrato, ese es Galileo Galilei, el primer hombre moderno, el que le da inicio al mundo moderno, el que con un solo vistazo con su telescopio acabó con el mundo antiguo y le dio inicio al mundo moderno. Entonces, Galileo. Esta obra me gusta bastante, de Diego Velázquez, La Rendición de Breda, de la época de la lucha entre España y Holanda por el dominio del mar. La batalla de Breda, quien resulta victorioso es Ambrosio Spínola, que está recibiendo de Justino de Nassau, del general derrotado, la espada. Pero miren lo que sostiene el general Ambrosio. Un telescopio. Es la primera vez que aparece en una obra de arte representada un telescopio. Bueno, la moraleja del cuadro es evidente. El telescopio ha derrotado a la espada. El telescopio es una gran arma militar. Poder ver sin ser visto. El arte también nos puede dar testimonio de eventos científicos claves, como por ejemplo la primera vez que se observó un tránsito de Venus en el año 1639 por el astrónomo británico Crabtree. Pues en esta obra de arte vemos cómo él hizo esa observación, se encerró en una habitación, hizo una proyección de cuarto oscuro, aquí la vemos sobre un papel, inclusive estaba su familia como testigo, y así se vio el tránsito de Venus, señores. La primera vez que se observó un tránsito de Venus, y así vemos cómo
tal cual como se hizo, gracias a esta obra de arte. Bueno, vamos avanzando, llegamos al impresionismo, llegamos por supuesto a Van Gogh. Hablar de Van Gogh nos llevaría pues otra conferencia. Hay varios cuadros de Van Gogh asociados a la astronomía, por varias razones. Él estaba encantado con las luminarias celestes, claro, en tiempos en los que no había contaminación lumínica, ¿sí? Esto sucede sobre todo en Arlé. Cuando él llega ya en sus últimos años, va a ser el periodo más glorioso de su vida artística. Pero él era esquizofrénico, tenía muchos problemas de salud. Y sus doctores le trataban la esquizofrenia con un opiáceo que se llama la digitalis purpúrea. Y eso le producía a Van Gogh alucinaciones con la luz. Mi tío Gustavo Restrepo Uribe, médico cardiólogo y gran historiador, me comentó alguna vez que estas luminarias se veían así por la droga. O sea, Van Gogh vivía sollado. Y este cuadro en particular lo pintó, que está a la vista que él tenía desde el manicomio donde él fue internado, cerca de Arlé. Y hay una curiosidad con este cuadro y es no sé por qué estos remolinos y esos torbellinos se parecen tanto a la obra y a los dibujos de Lord Ross, del astrónomo Lord Ross con la galaxia Remolino. Noten el gran parecido del dibujo de Lord Ross con las nebulosas y remolinos que él pinta, que Van Gogh pinta en el cielo. No sé si había una conexión, son de la misma época, ¿ok? Pero de todas formas, esas luminarias seguramente estaban magnificadas por los opiáceos que recibía de sus médicos, como el doctor Gachet. Tal vez esta es la más famosa de todas, en Noche estrellada sobre el Ródano, en un tiempo en el que no había contaminación lumínica. Sabemos mucho de las obras de Van Gogh por las cartas que él escribía a su hermano, cartas a Theo. Entonces sabemos que este cuadro, y lo podemos certificar, fue pintado el 17 de septiembre de 1890. Sabemos que cuando él coloca la osa mayor, que ahí la vemos claramente, ¿escucharon? Era medianoche, a la medianoche. Las estrellas que él estaba viendo en ese momento. No se las inventó, sino las que él veía. E inclusive podríamos decir la latitud, en la cual estaba más o menos 40 grados latitud norte. Una bella obra que espero en ese viaje que vamos a hacer a Europa, que vamos a ir a Italia, vamos a ir a Francia, vamos a ir a Arlé y nos vamos a parar en el sitio donde Van Gogh se paró y pintó este cuadro. Eso sí, que hay que pararse allí y no hay duda. O sea que ahí está la vista norte, ¿no? Estamos viendo al norte, además, que es donde está la osa mayor. Este cuadro que ven aquí se llama Casa Blanca en la noche. Este cuadro era una obra perdida de Van Gogh. La descubrieron hace unos 20 años en los sótanos del Museo Hermitage en San Petersburgo, en Rusia. Seguramente fue llevada allí por los rusos cuando ellos invadieron Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y en la toma de Berlín. Y el cuadro se perdió. ¿Y cómo les parece? Lo encontraron, allá alguien fue a buscar en los sótanos y se encontró con un Van Gogh perdido. Y entonces se preguntaron, ¿cuál es ese astro que está allí tan brillante, magnificado por los opiáceos que le dan sus médicos? Pues se hizo la investigación y se sabe que era el planeta Venus. Y lo pintó mirando hacia el occidente a las 7 de la noche. Y la casa todavía existe, mírenla ahí, está en el 12 de la Rue Charles de Gaulle, allá en Arlé, al sur de Francia. Bueno, vamos a ir terminando ya con estas obras más recientes. Antes de la astrofotografía, las expediciones científicas llevaban artistas para ilustrar los descubrimientos y los eventos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos una muy clásica asociación entre científicos y artistas. La expedición botánica,
que tiene múltiples ilustraciones por artistas, incluyendo por Caldas. Aquí vemos es cómo se vio el eclipse total de Sol del 19 de agosto de 1887 en el norte de Europa. Entonces tenemos un retrato de cómo se dio ese eclipse. ¿Sí? Pero pareciera que la astrofotografía acabó con el arte astronómico, más no. Resulta que el space art, como un nuevo género de arte, que aparece más o menos en los años 30 del siglo pasado, impulsados por un artista llamado Chesley Bonestell, que él empieza a dibujar lo que la información científica estaba mencionando, pero que no se puede ver. Por ejemplo, los canales marcianos. Es el que populariza la idea de que en Marte hay canales y los dibuja. Pero ahora también los científicos y astrónomos nos dan información de exoplanetas. Y con la información científica, los artistas se integran y dibujan pues obras, ¿cómo se verían? Aquí vemos en este caso un planeta que está muy vecino o gira alrededor de la estrella próxima a Centauri, que es la estrella más vecina al Sol. ¿Sí? Un planeta como la Tierra, parece un planeta terrestre. ¿Okay? Entonces es una obra de arte bien interesante. Y para terminar, esta preciosa obra de Cristina Balit, que ilustra constelaciones. Aquí vemos 3 constelaciones, 3 aves en el cielo. Arriba a la derecha el pavo, constelación pavo, constelación tucano, tucana, y constelación grus o grulla. Las agencias espaciales tienen en su nómina artistas. Aquí les pongo el nombre de Jenny Motard, ¿sí? Quiero que la busquen en YouTube. Jenny Motard, que es la artista que dirige el departamento de arte de la NASA. Es bien importante, ¿sí? Bueno, como conclusión, es claro que arte y ciencia pues van de la mano, ¿sí? Han estado juntas y estarán juntas y navegaremos hacia otros mundos y con ellos irán los artistas también. Pero yo quiero hacerles una recomendación, sobre todo en este grupo que puede haber pues, muchos científicos. A mí me parece que la interacción entre artistas y científicos es muy provechosa, porque potencia los dos mundos. Los artistas pueden apoyar a los científicos en el desarrollo de la creatividad y de la imaginación. Recuerden que cuando se está en la frontera del conocimiento, como por ejemplo los que estudian astrofísica, cosmología o la química, en donde hay investigaciones que están en el límite del conocimiento, la imaginación y la creatividad son esenciales. Porque el conocimiento te puede llevar de aquí a allá, pero es la imaginación la que te puede llevar a todas partes. Y los artistas también se pueden beneficiar del pensamiento científico, de la lógica científica, que les puede ayudar a potenciar sus obras de arte. Entonces, músicos, artistas, literatos deberían interactuar con los científicos, deberían hacerse reuniones de interacción e intercambio de ideas y de actividades. Y eso puede ser algo que tiene consecuencias inesperadas, ¿no?